¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Qué bueno que nos acompañan este jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias. Agradecidos de contar con su sintonía. Los saluda Karina Yapor. Comenzamos. Qué bueno que nos acompaña. Tener una casa propia es parte fundamental del llamado sueño americano. Sin embargo, parece cada vez más difícil. En los últimos 4 años, la asequibilidad de vivienda en Estados Unidos ha caído drásticamente. Los precios siguen altos, las tasas hipotecarias se han mantenido elevadas y los costos mensuales, incluyendo impuestos y seguros, alcanzan máximos históricos. Hoy, más de 42 millones de hogares destinan más del 30% de su ingreso a la vivienda. Para la comunidad hispana, el impacto es aún mayor. Escuche esto, más del 53% de los inquilinos hispanos ya está sobrecargado por el costo del alquiler y casi 1/3 de los propietarios también. Además, los hispanos enfrentan ingresos más bajos, menos ahorro para el enganche y mayores tasas de rechazo en hipotecas, especialmente en mercados de alto costo como California, donde solo el 9% puede comprar la vivienda típica. Aunque la propiedad hispana sigue creciendo en números absolutos, la capacidad real de compra continúa disminuyendo, creando una brecha cada vez más difícil de cerrar. Recientemente, el presidente Donald Trump planteó la posibilidad de implementar hipotecas o mortgages de 50 años, lo que duplicaría o casi duplicaría el plazo estándar de los préstamos para la compra de viviendas en Estados Unidos. Pero, ¿cuáles son los pros y los contras de este plan? Para hablar de este importante tema nos acompaña Philip Pulisic, agente hipotecario de Via Lending. Bienvenido a Voz News, Philip, para hablar de este importante tema. Quisiera comenzar con cuál es la propuesta del presidente y cuáles son los efectos reales de una hipoteca a 50 años. Hola Karina, muchísimas gracias. De nuevo, mi nombre es Philip Pulisic. Muchísimas gracias por tenerme, por invitarme. Y nada, hablar sobre este tema que es bien importante y bien delicado para informarnos y casi siempre tratar de tomar una decisión educada. La propuesta prácticamente inicia muy por encima porque, de nuevo, hay ciertas entidades que se deben aprobar, que son más que nada Fannie Mae y Freddie Mac, que son las que regulan absolutamente todo en caso de compras. Entonces, al presidente Trump liberar esta información, lógicamente da una avenida, da una ruta. ¿Qué pasa? Lógicamente, toda opción de tratar de adquirir una propiedad es mejor que mantener rentados, porque sabemos que el interés al rentar es al 100%, y a la hora de comprar, por lo menos te abre una oportunidad. Yo hice más o menos un estudio, un análisis, para ver si tenía sentido, qué tanto ayudaba o si valía la pena. Yo basé el estudio en prácticamente una compra de $500,000. Basamos el interés en 6.25 para ambos escenarios, de 30 años y 50 años. Y lo que encontré no fue muy favorable, ¿no? ¿Qué pasa? De que la diferencia era de solamente $352 al mes en ahorro. ¿Qué significa? Que el cliente o la persona que va a comprar o las personas que van a comprar deben hacer una diferencia de como $700 al mes para calificar o calificar un poco más por esa diferencia o no. Entonces, por ahí la diferencia es muy pequeña. Lo más alarmante fue que la cantidad de interés casi se duplica en ese término extendido de 20 años. Son 20 años más, pero el interés es casi el doble que estás pagando. Entonces, claro. Si hablamos en cifras concretas, platícame, ¿cuánto pagaría una persona por esa casa de $500,000 en una hipoteca normal de 30 años en comparación con cuánto terminaría pagando en una hipoteca sí. de 50? Si en 30 años uno pagaría aproximadamente $1,108,080. Ese sería el total de dinero que usted mandó al banco, que te cubre principal interés. Si vamos a 600 meses, que son los 50 años, estamos hablando de $1,634,400. Es prácticamente una diferencia como de $500,000. Así es. Más que pagarías en interés para ahorrarte $354 al mes. Cosa que, de nuevo, en mis ojos, no me gustaría inclinar al cliente o ofrecerle. Lógicamente, si no hay de otra, no hay de otra. Claro. Pero la diferencia es muy pequeña. Philip, mencionabas un ahorro de $350 al mes, o entendí por pago y era 700 al mes. No, 354 al mes nada más. Al mes. Sí. No, es una diferencia sumamente, bueno, relativamente pequeña. Sabemos que para muchas familias es difícil, por supuesto, pero en realidad te muestra que no vale la pena
adquirir una droga o una hipoteca a 50 años. 30 ya es un periodo bastante considerable en la vida de una persona, 50 es mucho más. Ahora, quisiera preguntarte también en ese sentido, ¿cómo podría afectar el plan del presidente Trump al mercado inmobiliario y a los compradores si es que llegase a implementarse? O sea, sería más que nada positivo porque de nuevo es una avenida y cosa que lógicamente cuando te entra la noticia es un poquito un shock porque, ver, yo sé los números y no tiene mucho sentido. Pero de nuevo tú te pones a ver y dices, ok, si yo mantengo rentando, pasan 5 años, 10 años, ¿qué tengo de vuelta? Lo cual es absolutamente cero. Claro. En cambio, si puedo adquirir mi propiedad, voy a tener algo de plusvalía, algo de equity en mi propiedad, en lo cual si a la hora de vender o a la hora de simplemente yo mantener mi propiedad es algo o un patrimonio que voy manteniendo. Entonces, por ahí está el lado positivo que te abre una avenida. Por supuesto. Ahora, Philip, quisiera preguntarte, hemos visto que se han reducido un poco las tasas de interés. ¿Cómo se encuentra el mercado inmobiliario y particularmente para los hispanos? Escuchábamos antes de entrar a la entrevista contigo que estadísticamente es más difícil para los hispanos por diversos factores el adquirir una propiedad. ¿Con estas reducciones de interés ha mejorado algo la situación? O sea, sí ha mejorado un poco, porque hubo un momento donde los intereses llegaban hasta el 7,250 y si no hasta más alto, estábamos llegando hasta a veces hasta un 8%, lo cual bastante alto. Ahora estamos viendo oportunidades de los bajos 6%, lo cual sí ayuda, pero ¿qué pasa o qué ocurre? De que el interés lógicamente tiene mucho que ver, pero estamos en los bajos 6%, por debajo del 6% con FHA, convencional bajo 6. ¿Qué ocurre? De que el cliente como tal, depende si es hispano o si no es hispano, depende de lo que sea, deben hacer ahora cierta cantidad que es más elevada de lo que estábamos acostumbrados, lo cual lo hace más complicado calificar y es ahí donde entra de que, hey, mira, podemos tener aproximadamente de 1 a 4 personas ayudando a calificar la hipoteca. Esto si se implementase las hipotecas a 50 años, Honestamente, con cualquiera, con cualquiera. Ahora, te sí, pregunto porque la también, diferencia es mínima. ok, te pregunto también, uno de los mayores retos para los hispanos es que generalmente no cuentan con dinero suficiente para el enganche, el llamado down payment. ¿Qué alternativas existen para ellos? Bueno, por ahora lo que hay muchos programas de ayuda, de DACA o muy famoso aquí en el sur de la Florida, el Hometown Heroes, pero siempre hay programas de ayuda que te ayudan con el enganche, pero también ¿qué pasa? Hay algo muy importante. Está el down payment, que es el enganche, pero también hay gastos de cierre. Cuando usted se mete con una ayuda, un down payment assistance o un programa de enganche, te va a ayudar con el dinero de down payment. Pero también, ¿qué pasa? De que hay que tener en cuenta de que va a haber gastos de cierres, lo cual también es otra cantidad de dinero necesaria y lo cual todo es como que un trickle down de como está todo más costoso, está todo mucho más complicado de ahorrar dinero. Y Claro. va a depender mucho de las zonas donde estén buscando porque los precios de las casas en ciertas áreas están muy elevados y ya no se consiguen tantas propiedades que si en los 200, 180, ya eso no es tan común como antes en Claro. cualquier estado de Estados Unidos. Claro, ha cambiado muchísimo en los últimos 4 años. Ahora, muchos por todas estas razones se preguntan si es buen momento para comprar casa o si deberían de esperar un poco más, quizá a próximas reducciones en las tasas de interés. ¿Cómo lo ves? Bueno, ahorita las propiedades están manteniéndose en el mercado un poco más tiempo. Se están manteniendo aproximadamente unos 60 días. ¿Qué pasa? Mucha gente se malacostumbró a la época de COVID cuando las propiedades duraban una semana, 3 días. Entonces estamos volviendo a un mercado un poquito normal. En mi punto de vista, lo que yo siempre recomiendo con el agente de bienes raíces que trabajen en conjunto es buscar propiedades que estén cierto tiempo en el mercado, porque ¿qué pasa? La gente que está tratando de vender las propiedades las tiene que vender sí o sí. Es momento de negociar, es momento de pedir lo que se llaman seller concessions o créditos de parte del vendedor para amortiguar esa parte del down payment y los gastos de cierre. Dependiendo del tipo de préstamo, uno puede recibir un 3% de ayuda o si vas que si con un FHA puedes recibir hasta 6%. Por ende, entras prácticamente sin dinero. Pero ahí es donde ya viene la parte de buscar la propiedad correcta y negociar de manera inteligente para agarrar el mayor beneficio posible de ahorita, porque de nuevo, la gente está manteniendo las propiedades más tiempo a la venta. Claro. Entonces, yo personalmente pienso que es momento para entrar negociando. Claro.
Philip, por último, ¿cuáles serían otras recomendaciones para quienes están pensando, quizá como uno de sus propósitos de año nuevo, ya se acerca el fin de año, y quizá están pensando, ¿sabes qué? El año que entra tenemos que hacer realidad el adquirir nuestra primera casa. ¿Cuáles serían las recomendaciones en las que pueden empezar a trabajar desde ya? Una de las recomendaciones que podría dar es simplemente educarse o instruirse en cómo funciona, qué hay que hacer. Y te doy un sinopsis súper rápido. Hablar con un mortgage broker, ¿no? Ver dónde están con el ingreso, ver dónde están con la deuda y ver más o menos en dónde están con el crédito. Con eso uno puede armar un plan o un target a donde el cliente o la persona puede dirigirse. Hay gente que puede comprar y estar listos en un mes, 2 meses, como hay gente que, dependiendo de cambios, puede estar listo en 1 o 2 años. Pero siempre es bueno instruirse y saber cuál es el plan y cómo ejecutarlo. Por supuesto, eso me parece sumamente importante. Si en realidad usted que nos está viendo tiene el anhelo de comprar su casa, sí se puede, hay alternativas, pero necesita hacerlo de manera informada porque cada situación es individual, así que busque a gente experta, como en este caso Philip, que estuvo con nosotros hoy compartiéndonos toda esta información. Philip, muchísimas gracias de verdad por esta valiosa información. No, a ustedes, muchísimas gracias. Que tengan buen día. Igualmente para ti, feliz Día de Acción de Gracias. Igual, cuídense. Bye bye. Bueno, y con la llegada del Día de Acción de Gracias llegan también las compras del llamado Viernes Negro, viajes, las ventas del lunes cibernético. Las transacciones bancarias en general aumentan durante estos días, pero con ello aumentan también las estafas. ¿Cómo podemos protegernos durante estos días y en caso de ser víctimas, qué debemos hacer? Para hablar de este importante tema, nos acompaña el día de hoy Rogelio Belmontes, gerente comunitario de Chase. Rogelio, bienvenido a Voz News. Lo que todos nos preguntamos, ¿cuáles son las estafas más comunes durante este periodo? Karina, buenas tardes. Muy placer estar aquí con ustedes el día de hoy. Pues miras, hay bastantes estafas que suceden durante esta temporada. Vieras, las primeras que se me vienen a la mente son mensajes de textos o correos electrónicos que nos llegan diciendo que no pudieron entregar un paquete que estábamos esperando, que un paquete está perdido. También existen mensajes de ofertas que son demasiadas buenas, que parecen ser irreales o fantasiosas igualmente. Y también los estafadores que se hacen pasar de organizaciones benéficas y parecen legítimas para tomar provecho de nuestra generosidad y quedarse con nuestro dinero. ¿En qué momento, cómo podemos identificar las señales de alerta de que algo no está bien y quizá estemos a punto de ser estafados? ¿Cuáles serían esas señales? Porque si bien es cierto, todos recibimos promociones que son reales y a veces estamos muy apurados realizando transacciones con nuestra tarjeta, ¿cómo podemos identificar si estamos ante una estafa? Mira, lo primero que se me viene a la mente es las ofertas que son, como acabo de decir, muy buenas para ser reales. Estos tipos de ofertas juegan con nuestras emociones y nos causan a ser más impulsivos de lo normal. Este, También esos mensajes que nos pueden llegar con los QR, con los códigos QR o los mensajes de texto que no estamos esperando, que nos pueden dirigir a páginas falsas. También es muy importante que pongamos atención si los estafadores nos están dirigiendo a cierta manera de cómo hacer el pago, como una transferencia electrónica o hacer un pago con una tarjeta de regalo, o si quieren específicamente que hagamos el pago por medio de Zelle. Es muy importante que sigamos nuestros instintos y que podamos hacer una pausa a pensar y tratar de verificar la autenticidad antes de hacer un movimiento financiero. Por supuesto. Rogelio, ¿qué nos puedes recomendar para proteger nuestro dinero y nuestra información? Hemos escuchado, por ejemplo, también que hay personas a las que su banco les llama reciben una llamada que parece ser de su banco diciéndoles que detectaron actividad irregular y que deben de cambiar su dinero a otra cuenta. ¿Es así como trabajan los bancos o qué podemos hacer para protegernos y cómo trabajan los bancos en realidad con sus clientes? Mira, lo primero va a ser durante esta temporada navideña donde estamos haciendo bastantes compras, es tratar de hacer las compras en sitios o en las tiendas de confianza, las cuales sabemos que tenemos la seguridad de hacer nuestras compras allí, ¿verdad? Si estamos visitando un sitio nuevo, como acabo de decir, tratar de hacer una pausa
y hacer una búsqueda en línea del sitio donde estamos haciendo la compra en Google y seguir la búsqueda con la palabra estafa para ver si nos salen algunos resultados que nos pueden guiar si podemos tener confianza en el sitio o no. También una de las otras cosas que podemos hacer es hacer nuestras compras con las tarjetas de crédito, las cuales nos pueden promover protecciones adicionales que en caso de que algo pueda suceder. Por supuesto. Y finalmente, Rogelio, si ya fuimos víctimas de una estafa, ¿cuáles son los pasos a seguir? Lo primero que hay que hacer es visitar nuestro banco y entender que no estamos solos en esto. Visita tu banco para ver qué es lo que te recomiendan. Sitios o bancos como Chase promueven el Chase Credit Journey, el cual es gratuito a todos y nos pueden detectar actividad sospechosa. También podemos hacer un reporte a la FTC, que es la Federal Trade Commission, para ayudarles a completar las investigaciones y prevenir fraudes de estafas en el futuro. Y también mantener un ojo en nuestras cuentas bancarias y nuestras tarjetas de crédito para ver si podemos detectar otras transacciones que son sospechosas. Sí, yo creo que en estos días hay que poner muchísima atención y llevar un récord de lo que verdaderamente estamos pagando, entrar y revisar en línea nuestros estados de cuenta para ver si no hay estas transacciones sospechosas como nos lo acabas de mencionar. Pues queremos agradecerte muchísimo por darnos estos importantes consejos y te deseamos un feliz Día de Acción de Gracias. Muchas gracias, Karina, igualmente. Gracias. Así nos vamos a la pausa comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí al regresar a Voz News. Si vives con diabetes tipo 2, lo último que necesitas es otra factura costosa. Con Voz Salud tienes atención médica ilimitada, laboratorios con descuento y medicamentos gratis, incluyendo insulina, para que puedas cuidar tu salud sin afectar tu bolsillo. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y toma el control de tu salud. El Día de Acción de Gracias es más que una tradición nacional de los Estados Unidos, es un recordatorio de fe y gratitud. Los peregrinos que llegaron en 1620 llegaron buscando la libertad para adorar a Dios. Tras un invierno devastador, atribuyeron su supervivencia y la cosecha de 1621 a la provisión divina. Por ello, agradecieron a Dios con un día especial de oración y compartieron un gran banquete. Con el tiempo, esta práctica se convirtió en una celebración nacional en donde las familias estadounidenses se reúnen para reconocer las bendiciones recibidas y recordar que la gratitud a Dios es parte de los valores fundamentales de este gran país. Hoy, el reverendo Samuel Rodríguez nos comparte el significado de este día. ¿Qué tal, amigos? Samuel Rodríguez con un mensaje para esta temporada particular, Acción de Gracias. Oye, en muchas ocasiones nos enfocamos en lo que no tenemos. Y en esta temporada hay muchos que evalúan sus recursos preparándose para un año venidero. La pregunta es, ¿qué estamos haciendo en este enfoque? ¿Evaluando lo que no tenemos o dándole gracias a Dios por las cosas que tenemos? Me explico. Si tú eres una persona que entiendes que Jesús es el Señor, sin lugar a duda, lo que tenemos siempre va a ser mucho más de lo que no tenemos. Tenemos una fe que mueve montañas, una gracia que es suficiente, un gozo que no se puede explicar, una paz que pasa todo entendimiento, una misericordia que es para siempre. Tenemos el nombre que está sobre todo otro nombre. Tenemos el mismo idéntico Espíritu que levantó a Jesucristo de los muertos. Tenemos una vida eterna, una vida nueva y una vida en abundancia. En Cristo Jesús tenemos todo. Por lo tanto, en este día, en esta época, en esta semana, en este mes, en este ambiente de acción de gracias, tenemos que evaluar qué significa ser una persona con un espíritu de gratitud. Comparto algunos versos con ustedes. Tenemos que comenzar todos los días, y digo todos los días, todas las semanas, con una postura de gratitud. Aquí está el verso, Salmo 100, versículo 4. Entramos por sus portones con gratitud, con una acción de gracia, y entramos en sus atrios con alabanza, otorgándole gratitud y alabanza a su nombre.
En otras palabras, el espíritu de gratitud, de dar gracias. Cuando alguien te entrega algo, te regala algo, cuando alguien hace algo en tu favor, ¿qué es lo que hacemos? Muchas gracias. Cuando te abren la puerta, muchas gracias. Aún cuando en un restaurante te traen la comida, ¿qué tú dices? Muchas gracias. Aún sabiendo que vas a terminar pagando por esa comida, todavía la cortesía es decir gracias. Por cada expresión en tu favor, nuestra inclinación es decir gracias. La Biblia nos dice que tenemos que comenzar todo, es decir, todos los días, toda la semana, toda expresión con gratitud. Entramos por los portones con gracias, entramos por sus atrios con alabanza y con gracia. En otras palabras, esa gratitud es la llave que desata la presencia de Dios. Nuevamente, gratitud es la llave que desata la presencia de Dios. Y para la generación emergente, ese espíritu de gratitud es la contraseña para desatar la presencia de Dios. Uno entra. Yo tengo un compromiso. Todos los días que me levanto, comienzo con un espíritu de gratitud. No pidiéndole a Dios nada, sino expresando gratitud por estar vivo, por tener el privilegio de ocupar espacio en esta tierra para llenar esta tierra con su gloria. Comenzamos todos los días con gratitud. El inicio con gratitud. Pero la pregunta es, ok, entiendo, comenzamos con gratitud, pero ¿qué pasa en el proceso de la vida? ¿Qué pasa cuando vienen tormentas? ¿Qué pasa cuando hay momentos dificultosos? ¿Qué pasa cuando no hay alimento? Cuando la cuenta bancaria está abajo, cuando ya lo que hay es humo. ¿Qué pasa? En el proceso la Biblia dice gratitud. Y se lo voy a probar. En Lucas 22:19, Él tomó pan, le dio gracias al Padre y luego rompió el pan. Este proceso nos muestra a nosotros que Jesús mismo, en el proceso, la jornada, le da gracias a Dios. No sé si entiendes. No solamente en el principio, sino en el proceso, en el medio de un quebrantamiento. Él estaba al tanto que él iba rumbo a la redención, a la cruz. En el proceso de la vida, sea tormentas, sea desiertos, sea hornos de fuego, pozos de leones, en todo lo que tenemos que pasar en la vida para llegar a lo que es plenitud de todo lo que Dios ha prometido, tenemos que darle gracias al Señor. La acción de gracia no es solamente lo que se dice, es lo que se rompe, lo que se bendice y lo que se comparte. ¿Me entendieron? Acción de gracia, un espíritu de gratitud. No es solamente lo que se dice. Jesús dio gracias, luego rompió, bendijo y lo compartió. Jesús dio gracias, luego tomó el pan, rompió el pan, bendijo el pan y lo compartió. Un espíritu de gratitud es no solamente lo que se dice, sino lo que se rompe, lo que uno está dispuesto a entregarle al Señor para Él romper y hacer de nuevo. Lo que se bendice y lo que se comparte. Tu gratitud existe en el quebrantamiento, en la presencia de Él, en la bendición que tú le otorgas a la gente que te rodea y lo que tú estás dispuesto a compartir. Cuando tú compartes con una persona lo que para ti tiene alto valor, es un acto de gratitud, es una acción de gracia. Jesús dio gracias antes de que la multiplicación. ¿Te acuerdas cuando le entregaron los panes y los peces? ¿Y él qué hizo? Le doy gracias a Dios por esto. Luego que hubo multiplicación, Jesús, acabo de leer, le dio gracias al Padre. ¿Por qué? Por el pan. Luego rompió el pan, lo bendijo y lo compartió. Escúchame, la gratitud es lo que desata el milagro de la multiplicación. El espíritu de acción de gracias, un espíritu de gratitud va a desatar el milagro. El milagro está al otro lado de la gratitud. Uno no dice gracias al Señor por el milagro que acabo de recibir. Uno le da gracias a Dios y luego viene el milagro. Tu espíritu de acción de gracia va a desatar el milagro por el cual usted está orando y declarando. Así, en el nombre de Jesús. Y por último, si comenzamos con gratitud, con un espíritu de acción de gracias, si en el proceso reconocemos
que tenemos que tener ese mismo espíritu de gratitud, un espíritu de acción de gracias. Bueno, ¿cómo terminamos? Terminamos con ese mismo idéntico espíritu de gratitud. Primera Tesalonicenses capítulo 5, versículo 16 dice: regocijaos en todo tiempo, orad continuamente y darle gracias al Señor en toda circunstancia, porque esta es la voluntad de Dios para ti en Cristo Jesús. Qué poderoso versículo, qué poderosa palabra. Dios nos dice en todo tiempo: regocijaos, orad, darle gracias al Señor, no importando por lo que estás pasando, porque yo tengo un gran plan para ti, tengo propósito para ti, no te he abandonado. Regocijaos, orad y darle gracias al Señor. Esta manifestación, uno comienza con gozo, orando y dándole gracias. En el griego, este acto es un acto colectivo. Es decir, en la letra original no presenta como si fueran individualmente unas modalidades. No, uno se regocija. El regocijar va a provocar a uno a hablar más con Dios. Y no solamente vas a hablar más con Dios y orar, sino que vas a tener un espíritu de gratitud. Todo eso se combina. Qué maravilloso día usted va a encontrarse cuando usted comienza dándole gracias al Señor, reconociendo que la gratitud es un proceso, y vas a terminar con una postura de alabanza, de gozo, de oración y de gratitud. Me fascina. Un espíritu de acción de gracia tiene el poder de ponerle un fin a un previo capítulo y comenzar una nueva jornada. Eso es lo que nos está enseñando Pablo en Tesalonicenses. Él estaba pasando por un momento muy dificultoso y él dice: no, en todo momento regocíjate, ora, dale gracias a Dios por todo. ¿Cómo comencé esto? Comienza todos los días con un espíritu de gratitud. En el proceso de la vida, no importando la circunstancia, dale gracias al Señor, porque tu milagro está al otro lado de ese espíritu de gratitud, esa acción de gracia. Y terminar todos los días orando, dándole gracias al Señor, con una promesa que Dios hace todo que obre para bien, para aquellos que están llamados a cumplir su propósito. Esa es la promesa de Dios, Romanos 8:28, la última declaración. La gratitud, nuestra acción de gracia no es una temporada. ¿Me escucharon? La acción de gracia, nuestra gratitud, no es una temporada que celebramos una vez al año en noviembre. No, es una estrategia para vivir en la abundancia y en la paz de Dios. Oro por ustedes. Padre Celestial, en este momento declaramos por fe que este espíritu de gratitud en mí y en cada persona que está compartiendo conmigo en este momento se hará una realidad, no solamente en una temporada al fin del año, sino todos los días, todas las semanas, todos los meses. Yo y mi casa, y cada casa que está compartiendo y interactuando conmigo en este momento, vamos a manifestar, vivir, vamos a lograr llegar a la meta en todo lo que Cristo hizo por nosotros, con un espíritu de gratitud. Eso es para ti y para tu casa. En esta temporada, dale gracias al Señor. No importando lo que has pasado, no importando lo que has perdido, todavía tú tienes suficiente. ¿Qué es lo que tú tienes? Tú tienes las fuerzas del Padre, la gracia del Hijo y la unción del Espíritu. Y con esas tres cosas vas a hacer ¿qué? Nada y menos que cambiar tu mundo. Cuidar tu corazón no tiene que costarte una fortuna. Con Voz Salud tienes consultas médicas ilimitadas, análisis de laboratorio con descuento y más de 400 medicamentos, incluyendo los que controlan la presión arterial y el colesterol, totalmente gratis. Todo desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y cuida tu corazón sin estrés. Los
Los votantes latinos estarían alejando de Trump un año después de las elecciones presidenciales. Los miembros del segundo grupo étnico más importante del país y clave para el regreso del republicano a la Casa Blanca en 2024 estarían dando la vuelta a Trump al sentirse afectados negativamente por sus medidas económicas y su impacto en el costo de vida. Esto según la más reciente encuesta de CNN. Para analizarlo a profundidad, le damos la bienvenida a Bianca Rodríguez, analista político, Alfonso Aguilar, abogado y analista político de Voz, y a Manuel Rondón, periodista y analista político de Voz. Bienvenidos y evidentemente estos datos llaman la atención y chicos, me gustaría que viéramos esta última encuesta de CNN en la que solo el 20% de los latinos aprobaba el desempeño del presidente Trump frente al 41% de lo que se registraba en febrero. Esta caída de 21 puntos supera con creces las caídas de 4 y 9 puntos entre los estadounidenses negros y blancos y la caída de 10 puntos en su índice de aprobación en general. Ahora, comienzo contigo, Alfonso. ¿A qué crees que se deban estos números tan impresionantes? Una caída de 21 puntos entre los latinos de la gestión del presidente es muy marcada y claro, llama la atención que este estudio es realizado evidentemente por CNN, pero hemos tenido otras encuestas recientes que están mostrando también esa tendencia. Comienzo contigo. No estoy de acuerdo. Aquí hay un patrón que los republicanos del cual tienen que tomar nota. Lo bueno es que estos números se están viendo a un año de las elecciones mitad de término, o sea que hay espacio para hacer ajustes y poder regresar a los números del 2024. Pero yo creo que es importante entender que los números del 2024, que fueron tan favorables para Donald Trump, no significa que de pronto la mayoría de los republicanos o la mayoría de los hombres republicanos y un grupo significativo de mujeres hispanas se convirtieron en republicanos. Lo que demuestra es que tenemos un electorado hispano que ahora es más independiente, que son swing voters, que son capaces de votar demócrata, son capaces de votar republicano, ¿no? Eso, y es importante tomar nota de ello. Otra cosa, y lo vimos en las elecciones en Nueva Jersey y Virginia que se acaban de llevar a cabo, es que cuando Trump no está en la papeleta, eso tiene un impacto. Yo creo que Trump entusiasmó a los hispanos, y el no tener la papeleta, increíblemente, porque los demócratas siempre nos dijeron que era un líder antihispano, etcétera, pero los hispanos, yo creo que en términos generales, les atrae la figura de Trump. Pero al final de cuentas, yo creo que los números se deben a dos cosas. Primero, el tema de los costos, de los precios, que los precios todavía no han bajado. La inflación incluso ha vuelto a subir un poquito. Precios de la carne, de otros productos, de la canasta familiar, como se le dice, se mantienen altos. Y yo creo que ese es un tema muy importante. Hay que darle tiempo también a las políticas económicas del presidente, lo hemos dicho en otros programas. Quizás esas políticas, según el secretario Bessent del Tesoro, vamos a ver empezar un crecimiento económico robusto durante el comienzo de la primavera. O sea que vamos a poder, según ellos, haber un impacto positivo de las políticas económicas que pudiera llevar a una baja en los precios y eso obviamente tendría un impacto significativo. Y por último, rápidamente el tema de inmigración. Yo creo que hay una percepción de que las deportaciones masivas, aunque hay un apoyo a deportar criminales, deportar personas con orden de deportación, sí hay una impresión de que hay deportaciones arbitrarias, que se están deportando personas que llevan mucho tiempo aquí, que no tienen antecedentes penales, y yo creo que eso sí tiene un impacto en el electorado. Claro. Yo creo que esos son todos los factores, pero como digo, hay tiempo para hacer ajustes para que los republicanos sean competitivos en las elecciones de mitad de término con el voto hispano. Claro, y vamos a estar abordando algunos de estos temas más a profundidad durante este segmento. Ahora, justo en nuestra redacción en Voz.us han estado cubriendo estas últimas encuestas sobre la popularidad del presidente. Quisiera irme contigo, Manuel. ¿Qué es lo que puedes destacar de estas tendencias? Sí, lo primero es que yo estoy de acuerdo con Alfonso, el votante hispano es cada vez más complicado entenderlo porque no sigue una dirección en todas las elecciones. No es como que el votante hispano va simplemente a votar demócrata como era hace décadas, sino que corresponde a cómo lo viene haciendo el presidente. Entonces, estas son encuestas que hablan de la desaprobación del trabajo del presidente Donald Trump. No es que desaprueban directamente la figura, ¿no? De repente tú puedes desaprobar un trabajo, pero te gusta lo que hace en términos de seguridad, te gusta lo que hace en términos de geopolítica, te gusta lo que hace en términos de cómo cuidar las ciudades o mantenerlas seguras o limpiarlas, etc.
pero aquí lo que vemos es una desaprobación muy fuerte en los términos económicos. Yo creo que el tema de los aranceles ha afectado productos principales como el café, la carne y demás, que evidentemente van a generar descontento unilateralmente en toda la sociedad, de forma direccional hacia todo el mundo, no solamente entre los hispanos. Y evidentemente eso hace que los números de Trump en cuanto a economía entre los hispanos esté bajando, y eso no necesariamente implica que sea un rechazo directamente a la figura del presidente. Alfonso también tocaba un buen punto, el tema de algunas deportaciones que fueron muy polémicas, muy resonantes, que fue un tema en los medios de comunicación tradicionales y que generó cierto descontento porque, bueno, una cosa es deportar a criminales del Tren de Aragua, de las maras, de los carteles y demás, y otra cosa es deportar de repente a migrantes que trabajan en los campos agrícolas de California o de otros estados agrícolas. Entonces yo creo que ahí hay dos puntos donde la administración lo puede hacer muchísimo mejor. Hay una encuesta principal que me llama poderosamente la atención. CNN hablaba del 20%, de The Economist y YouGov hablaban de un 20% que respalda fuertemente el trabajo de Trump y otro 19% de hispanos que lo apoya levemente, no moderadamente. Yo creo que esos que apoyan moderadamente es donde debe apuntar la administración. Los que lo apoyan fuertemente lo van a seguir apoyando. Va a ser su base, digamos, entre los hispanos, que no es una mala base, el 20%. Claro. Pero ese 20, 30% que quizás es más moderado, está enfocado en el tema económico, de seguridad, sí es un electorado que hay que cuidar muchísimo más. El voto independiente, como lo acaba de mencionar Alfonso. Bianca, ¿estás de acuerdo con Alfonso y con Emanuel en ese electorado que quizá ha sido más independiente? Por muchos años los demócratas dieron por sentado el voto hispano. Trump vino a cambiar eso. Sin embargo, eso tampoco quiere decir que el voto hispano está asegurado para los republicanos. Y viene una elección muy importante justo en un año. ¿Cómo lo ves y qué crees que debería de hacer la administración para revertir esta tendencia? Pues mira, yo estoy de acuerdo con ambos hasta cierto extent. Yo creo que aquí más bien hay un problema de comunicación de parte de la administración y lo digo yo que vengo recién, ¿verdad? Salgo de la administración y lo puedo ver. Hay mucha frustración incluso internamente de cómo llevarle el mensaje de una forma más adecuada al pueblo hispano en inglés y en español. Así que algo tan sencillo como eso. De dejarles saber a las personas qué es lo que se está logrando para mejorar su estándar de vida, su calidad de vida, pues no se está haciendo quizás de la mejor manera, se puede hacer mejor. Yo creo que también es un tema que, a ver, con el tema de inmigración que lo estaba mencionando anteriormente, sí es cierto que han habido situaciones un poco más polémicas que causa que las personas se sientan más apasionadas por lo que está pasando, eso es evidente, pero yo creo que también es un tema que estamos permitiendo que los medios tradicionales vuelvan a tener el control de la narrativa. Y eso es problemático porque sí también hemos visto que, por ejemplo, dentro del mismo Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin y otros que trabajan con ella, que han intentado decir, mira, no, esto es fake news, la verdad es que esta persona tuvo un récord criminal, que no es que necesariamente están yendo tras, ¿verdad?, las personas inocentes que están aquí tratando de buscar su pan de cada día y tratando de reajustar su estatus, sino que más bien esa sigue siendo la prioridad, los criminales violentos que están en el país, pero que no contamos, ¿verdad?, con el apoyo de los medios tradicionales como Univisión, Telemundo, etcétera, para poder llevar a cabo eso, porque al final del día para ellos el pan de estos canales tradicionales es también causar un poco más pues de miedo, de fear mongering. O de polémica, claro. Eso, Ahora, claro. quisiera preguntarte algo, Bianca, justo que tú has estado más cercana a la administración, como tú lo mencionas hasta hace unas semanas. Hay una percepción en general de que hay una ambivalencia en la manera en la que se está implementando la política migratoria del presidente. Por una parte, y lo que nosotros logramos desde fuera identificar son dos polos. Un polo que sería el que tiene Tom Homan, de ir duro en contra de los delincuentes y poner todo el esfuerzo en los criminales que están ilegalmente en el país. Y por otra parte vemos el de la secretaria Noem, que es simple y sencillamente tener números, es decir, cualquier persona que esté ilegal en el país es considerado un criminal porque violó las leyes de inmigración y es deportable y hay que ir y hay que cumplir con el mayor número de deportaciones. ¿Existe en realidad esa ambivalencia dentro de la administración? ¿Cómo lo percibiste tú, que estabas más cerca?
Sí, hay diferentes bandas, porque también está la banda de Stephen Miller, que ya pues conocemos muy bien su forma de hacer las cosas. Es bastante interesante, la verdad, porque sí siento que de las conversaciones que yo he tenido con el equipo de Kristi Noem, e incluso tengo amigos que pudieron conversar con ella hace no tanto tiempo en una gala en Mar-a-Lago, donde ella dejó muy en claro que no es que necesariamente a ella solamente le importa alcanzar una cierta cantidad de números y ya está feliz. Obviamente ella entiende que podríamos decir, hay un filtro un poco más humano tenemos que tener más consideración al respecto, pero que sí es una situación compleja, la verdad, porque yo creo que todos estamos de acuerdo que queremos ver a los criminales, los que sí han cometido crímenes, los que son más violentos, salir o ser sacados de este país. Esa es la prioridad, independientemente de las mentalidades que hayan o las perspectivas entre Tom Homan, Kristi Noem, Stephen Miller, etcétera. Pero también es como un poco de presión, por lo que yo he visto, no es porque ella lo ha dicho, pero por lo que se ha visto, hay mucha presión obviamente de la Casa Blanca a esta agencia para poder cumplir con esa promesa de campaña. Claro. Y combatir un poco con esa narrativa como estamos viendo en los medios que pues tratan de usarlo en su contra. Y eso, Mira, sí, adelante, la narrativa tiene No, muchísimo que ver, hemos citado varios ejemplos Totalmente, nosotros y los clarificamos totalmente. aquí. Lo que Bianca menciona es sumamente importante, porque fíjate que al mencionar inmigración yo hablé de percepción. Yo honestamente no sé si los números son y siguen siendo que 70% de las personas detenidas son criminales, que se les ha radicado cargos o que tienen convicciones. Yo creo que esos números demuestran que el enfoque principal son los criminales. Pero esa narrativa que al principio era clara ya no se está siguiendo. Entonces, a mí sí me preocupa y creo que sí es un gran problema de comunicación de la administración, está fallando, y creo que entre los problemas de comunicación es Trish McLaughlin y la misma Karen Levitt en este tema, que no están dando claridad y da la impresión que quisieran satisfacer a cierta base de la coalición MAGA, sin darse cuenta que la coalición MAGA, como estamos viendo, es muy, muy amplia. Entonces, yo creo que si tienes que bien satisfacer a esa gente que quiere ver los números que van en aumento, pero si lo vemos los números de detención, están en aumento. Nadie puede quejarse por eso, pero al mismo tiempo demostrar que sí está, como decía Bianca, ese filtro humano y de que no es algo arbitrario que están deteniendo a cualquier persona en cada esquina, ¿verdad? Eso es sumamente importante, pero eso no es lo que están comunicando. Es más, en el caso de DHS, y esto me parece que es un error garrafal, que como dices en inglés, se están disparando en el pie, es estos memes que están sacando sobre los inmigrantes ilegales. ¿A qué aporta eso si no a satisfacer esa base, esa audiencia de derecha? Pero a muchas personas, incluso a mí, que creo en las deportaciones masivas, pues encuentro muchos de esos memes ofensivos y eso repele a muchos de esos votantes. Entonces, ¿en qué están pensando? Claro, y sobre todo que están fuera de lugar considerándose de que vienen de una agencia oficial del gobierno. Y creo que hay que poner, y creo que hay que hacer este análisis que se está haciendo en este momento, en realidad creo que debería de prestar atención la administración, porque estamos hablando de que viene un año electoral con muchos retos para los republicanos, y este es uno de ellos. Y solamente quería mencionar a tu comentario, Alfonso, y de Bianca, del manejo en los medios de comunicación. Creo que tenemos que reconocer que esas historias, aunque sean un porcentaje más pequeño, tienen un gran peso. Cada vez que toma la luz una historia del hombre que lleva aquí 30 años trabajando por su familia en California y entonces fue detenido afuera de un Home Depot, o la abuelita que lleva mucho tiempo, aunque no son la mayoría de los casos, sí son casos que pesan mucho dentro de nuestra comunidad y que debe de ponérsele atención, no solamente mejorar la comunicación, pero quizá mejorar la estrategia. Y al mismo tiempo, el presidente ha mencionado en diferentes ocasiones su intención precisamente de presentar un programa, por ejemplo, para los trabajadores de hostelería y los trabajadores agrícolas, que ayudarían tanto a la economía, que están ayudando y han ayudado, pero que además ayudaría aún más a la economía de Estados Unidos. Y ha habido un silencio en las últimas semanas o meses sobre este tema, y yo creo que eso es algo que pesa mucho en el votante independiente. Con esto nos vamos al corte comercial. Quédese con nosotros, aún hay más aquí en el panel de voces.
Llevar a tu familia al médico no debería costar tanto. Con Voz Salud, toda tu familia recibe atención ilimitada, virtual o presencial, y más de 400 medicamentos genéricos totalmente gratis. Desde un simple resfriado hasta el manejo de enfermedades crónicas, todo está cubierto, desde solo $1 al día. Visita salud.voz.us y protege la salud de tu familia hoy mismo. La persecución a cristianos en Nigeria se ha incrementado en los últimos meses. Recientemente, un ataque armado contra la escuela católica St. Mary's dejó como saldo el secuestro de más de 300 niños y 12 profesores. Seguimos con nuestros analistas para hablar de esta terrible situación. Alfonso, los cristianos estamos en peligro en el mundo. ¿Qué crees que está pasando en Nigeria? Bueno, yo creo que si hablamos de genocidio, de esto se trata, ¿no? De acabar con los cristianos, de desplazarlos de África. Esa es la definición que utilizan algunos sectores en Gaza, ¿verdad? Y yo creo que si los organismos internacionales le están prestando tanta atención a Gaza, pues deberían prestarle igual o más atención por las circunstancias a lo que está pasando en Nigeria. Es algo que necesita atención inmediata. Por lo menos en Gaza ya tenemos un cese al fuego, ¿verdad? Aquí estamos hablando de años, de más de 2 décadas de continuos ataques a iglesias. Miles de iglesias han sido destruidas, cristianos han sido asesinados o torturados y muchísimos miles han sido desplazados. Entonces, esto es el resultado del Islam, ¿verdad? Lo que pasa es que no es políticamente correcto criticar al islamismo cuando sabemos que hay una expansión del islamismo. Lo vemos en África y debe ser criticado. El presidente Trump ha dicho que estaría incluso a utilizar Fuerza Armada. Y yo creo que este es un caso donde la comunidad internacional debería unirse. Si las Naciones Unidas no está dispuesta a hacer el foro donde se unan estos esfuerzos, que sea fuera de las Naciones Unidas para enviar tropas internacionales para atender esta situación. Claro. Recordemos lo que pasó en Ruanda años atrás durante la administración Clinton. Esa guerra civil terrible entre Tutsis y Hutus, que el propio presidente Clinton dijo, mirando hacia atrás, que eso es algo que él tenía que haber hecho algo y la comunidad internacional tenía que haber respondido en vez de sencillamente no prestarle atención. Aquí se pueden salvar vidas y quizás requiera una intervención militar de una coalición internacional. Y tristemente en este caso no vemos protestas, manifestaciones como se ve, por ejemplo, en el caso del conflicto en Gaza. Bianca, justo mi pregunta para ti es, el presidente Trump amenazó, como lo menciona Alfonso, con una posible intervención militar en Nigeria para combatir la persecución cristiana. ¿Lo ves como necesario y viable para garantizar la vida de los cristianos? Yo creo que es muy importante, obviamente, defender nuestra fe, defender a los cristianos a nivel mundial de la mejor manera posible, porque yo creo que también es importante destacar que hay un estudio de Open Doors que dice que los cristianos son aún más perseguidos en este país que en el resto del mundo y que igual hay otros países. O sea, al final de cuentas, nosotros los cristianos, los católicos en conjunto, somos de los más perseguidos a nivel mundial solamente por nuestra fe y es horrible. Todos los líderes mundiales que forman parte de nuestra civilización, ¿no? Del Western Civilization deberían de no tan solo condenar, sino que tomar acción concreta en contra de estos actores, estas personas, estos terroristas, como yo les digo, porque son terroristas, para que dejen de perseguir a las personas inocentes que lo único que quieren es congregarse y vivir pacíficamente. Más allá de una intervención militar, yo creo que sería muy importante que el Departamento de Estado por lo menos trate de implementar algún tipo de sanción o algo que de verdad pueda despertar un poco también a este gobierno en Níger para que puedan hacer algo ellos también al respecto, porque parece ser que ellos se están lavando las manos como si nada. Es terrible y creo que también lo que es preocupante es mientras en estos países están los islamitas asesinando a cristianos, en Estados Unidos le están dando cada vez más cabida al Islam y creo que eso debería de ser algo sumamente preocupante. Emanuel, ¿cómo lo ves y por qué crees que la comunidad europea no se pronuncia en torno a esto? Oye, esto que ocurre en Nigeria no es nada nuevo, esto viene de hace una década. En 2002, este grupo terrorista Boko Haram ya había amenazado a los cristianos
diciéndoles que tenían que marcharse de ciertas partes para desplazarlos, ¿no? Entonces, gracias a Dios, ahora el presidente Donald Trump ha elevado la voz, porque si no hubiese sido él, creo que nadie lo hubiese hecho, y ahora recientemente es que el tema ha tomado vuelo, los medios hablan de ello, se debate. He visto reportes que a mí me generaron mucho disgusto, que hablaba incluso de que no se trata de un genocidio, de una masacre étnica, porque también hay víctimas musulmanas y también hay víctimas que no son cristianas, evidentemente, ¿no? Porque es un grupo terrorista que secuestra escuelas, pero hay reportes de que se atacan iglesias puntualmente cristianas y esos son motivos religiosos. Entonces, a mí me preocupa muchísimo que incluso en este contexto donde ahora sí hay como que un foco en Nigeria y en la persecución de los cristianos, que no haya gobiernos europeos, occidentales, que estén pronunciándose de forma contundente. Si ahora no se lo hacen, cuando el foco está puesto en Nigeria, ¿cuándo lo van a hacer? Repito, esto está pasando hace varias décadas, no es nada nuevo. Por lo menos el Papa lo está mencionando y entre otras personas, Nicki Minaj lo ha estado haciendo, o sea que hay que aplaudir. Ese es un aplauso para ella, ¿verdad? Para ella, y además ha sido criticada por darle las gracias al presidente Trump, ¿no? Increíble, increíble. Este tema terrible y por supuesto lo vamos a seguir tocando aquí en Voz. Pero bueno, pasamos a temas más agradables y es que hoy es justo el Día de Acción de Gracias que se celebra aquí en los Estados Unidos, un día para reflexionar en las cosas por las que debemos sentirnos agradecidos. Y quiero empezar contigo, Bianca, tu mensaje, ¿por qué te sientes agradecida en este día tan especial? Me siento agradecida por muchas razones. La primera es que a pesar de los errores humanos que se están cometiendo con la administración actual, es que le doy gracias a Dios porque tenemos a presidente Trump y no a Joe Biden en la Casa Blanca. Yo creo que, o incluso Kamala Harris, que hubiera sido peor, estaríamos yo creo que 1000 veces peor. Y bueno, yo lo primordial es que le doy gracias a Dios simplemente por también darnos a nosotros otro día para nosotros estar aquí libremente discutiendo nuestras ideas, debatiendo, de vivir en un país tan libre como el que tenemos nosotros. A veces a uno se le olvida siendo ciudadano de este país y cuando ve a otras personas que están viniendo de otros países y luchan por tener ese mismo derecho, pone todo en perspectiva. Así que por eso estoy agradecida. Por supuesto. Manuel, tu turno, ¿por qué te sientes agradecido? En lo personal me siento agradecido porque tengo mi familia cerca, a mis padres, a mi novia, porque todos tenemos salud y porque estamos en un buen momento a nivel familiar, así que me siento agradecido por ello. Y en términos políticos me siento agradecido porque después de mucho tiempo creo que hay esperanza de eventualmente ver a Venezuela libre y que bueno, los venezolanos también podamos volver a nuestro país a reencontrarnos con nuestros familiares, así que espero que eso vaya a buen puerto. Y evidentemente eso también va en sintonía política, ¿no? Yo creo que con una administración diferente eso no hubiese ocurrido, particularmente sin Marco Rubio en la Casa Blanca, creo que eso no hubiese ocurrido, así que también me siento agradecido por eso, pase lo que pase, ¿no? En los próximos meses. Por supuesto. Tu agradecimiento, Alfonso. Pues mira, para mí es muy personal porque hace 4 días, el domingo, mi madre cumplió 91 años y en el ocaso de su vida está batallando en contra del Alzheimer y es algo muy fuerte. Pero al mismo tiempo es una bendición de Dios tenerla con nosotros. Ella todavía nos reconoce, hablamos, tiene su sentido del humor. Y yo creo que es importante dar las gracias a Dios por darnos a nuestros padres y aún en estas circunstancias, dejarlos con nosotros. Hay que valorar la dignidad de la persona humana desde la concepción hasta la muerte natural. Todo momento del desarrollo humano tiene su dignidad y hay que respetarlo y hay que valorarlo. Y aunque parezca difícil, puede traer mucho sufrimiento, muchos sacrificios, pero la verdad es acogiendo esos sacrificios que uno logra la verdadera alegría y la verdadera paz. Entonces yo creo que yo le doy gracias a Dios por eso, ¿verdad? Por mi madre y por esa gran bendición que ha sido en mi vida y en la de mi hermano, de realmente somos lo que somos gracias a ella. Que Dios la bendiga y la guarde muchos, muchos años más, por supuesto. Y bueno, yo en lo personal quiero agradecerle a Dios por su amor, su misericordia, por la bendición de tener a mis hijos, a mi mamá con bien también, de fortalecernos en medio de las pruebas, en medio de la pérdida. Perdimos a mi abuelita hace un par de meses, pero Dios nos ha fortalecido y siempre podemos ver la mano de Dios en cada momento.
Y por supuesto, le doy gracias a Dios por este país cuyos fundadores o los primeros peregrinos que llegaron comenzaron con esta tradición de reconocer que las bendiciones que recibimos vienen de la mano de Dios y nos dejaron esta tradición tan hermosa de tener un día para agradecer. Eso es algo maravilloso. Y en lo profesional quiero darle gracias a Dios por la vida de nuestros fundadores, Orlando y Janet Salazar, por el empeño que han puesto en vos y en todo el equipo, con el simple propósito en su corazón de llevar información veraz a los hispanos, de ayudar a nuestra comunidad hispana y de mejorar este país que nos ha abierto la puerta a tantos, a muchos de nosotros. Y agradecida, por supuesto, también por el gran equipo que conforma este esfuerzo de Voz Media, por sus vidas, compañeros, por los compañeros ahí en cabina. Si tienen el Skycam, pónganlo, por favor, a la gente de enfrente y detrás de cámaras. Dios los bendiga, Dios bendiga a sus familias. Quiero agradecerles todo su duro trabajo y que Dios nos siga dando fuerzas para llevar a cabo esta misión. Gracias, un abrazo, que lo pasen muy bonito con sus familias. Alfonso Aguilar, Bianca Rodríguez y Emanuel Rondón. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestros televidentes, porque sin ustedes no estaríamos aquí. Queremos invitarlos a seguirnos a través de nuestro canal de YouTube, @VozMedia. Suscríbase, comparta nuestro contenido. De esta manera nos ayuda a seguir creciendo y a trabajar para ustedes. Que tengan una bendecida noche con sus seres queridos y, si Dios lo permite, les esperamos mañana. Bendiciones. Visítanos en voz.us.